Ya. Productos, demostramos las dos fórmulas que observamos aquí, lo hemos demostrado en la clase anterior. Entonces, vamos a definir el nombre de cada una de las dos fórmulas. Los productos anteriores se les resumen y se nombran como siguen. Entonces, si tenemos x más a al cuadrado, sigue siendo una potencia, nada más que una potencia ya diferente. Entonces, esto 2 quiere decir la vez que vamos a multiplicar esto. Entonces, en vez de multiplicar esta parte dos veces como potencias, ya hemos deducido una fórmula. Deducimos en la clase anterior una fórmula. Entonces, la fórmula que se derivamos fue el primero término, que es x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término, que es a al cuadrado. Entonces, a esta fórmula le llamamos cuadrado de la suma de un binomio. Recuerden, hicimos que era un monomio, que era un polinomio, que era un trinomio. Entonces, este con dos términos es un binomio y recibe ese nombre, cuadrado de la suma de un binomio. También deducimos la fórmula de x menos a al cuadrado, sigue siendo una potencia. En vez de utilizar la multiplicación de polinomios, vamos a usar una fórmula que ya la deducimos. Sería x menos a al cuadrado, sería el primero, que es x, sería el primero al cuadrado, sería x al cuadrado, menos dos veces el primero y el segundo, x, a y x, dos veces el primero y el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería a al cuadrado. A esta fórmula le llamaremos cuadrado de la diferencia, resta de un binomio. Se lo conoce como diferencia o resta. Le pueden decir cuadrado de la resta de un binomio o cuadrado de la diferencia de un binomio. Tenemos el cuadrado de la suma de un binomio y el cuadrado de la diferencia de un binomio son productos notables. Estas dos fórmulas ya caen en las fórmulas de productos notables. Son dos de las fórmulas iniciales de productos notables. Entonces, ya demostradas y ya sabiendo cómo se llama cada fórmula y ya lo vimos, lo demostramos de dónde sale, podemos ir concluyendo. Podemos concluir, si tenemos x menos a al cuadrado, la fórmula de cuadrado de la diferencia de un binomio, esta es la fórmula, le dimos el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces, este cuadrado es el cuadrado grande. ¿Qué quiere decir? Que este era el cuadrado grande que teníamos anteriormente. Este es el cuadrado grande. ¿Qué cuadrado? ¿De dónde salió este cuadrado grande? Salió del área de todo el cuadrado que hicimos para descomponer estas dos fórmulas. Menos dos veces el primero y el segundo. Dos veces el primero y el segundo. Las dos veces es los dos rectángulos. Teníamos el cuadrado y los dos rectángulos que teníamos, tanto en la parte del lado y la parte de abajo, los dos rectángulos representan, S2 representan los dos rectángulos. Y A y B son los dos términos que tenemos. Más al cuadrado. Este cuadrado, el cuadrado que se agrega, el cuadrado teníamos todo el rectángulo. Este cuadrado es el cuadrado pequeño que agregábamos siempre al final. Ese cuadrado fue el que agregábamos. Entonces tenemos algunos ejemplos. Aplicando las fórmulas antes vistos, ahora no vamos a multiplicar dos veces usando potencia. Ahora vamos a utilizar la fórmula de un solo. Sin multiplicar, vamos a aplicar las fórmulas. Entonces si tenemos x más 5 al cuadrado, aplicando la aplicando la fórmula, ¿qué sería? El primero al cuadrado, ¿qué sería? El primer término, x al cuadrado, más dos veces, dice la fórmula, dos veces el primero por el segundo, x por 5, más, dice la fórmula que es más, el segundo, que es 5 al cuadrado. Ahora vamos a ordenar y a descomponer. X, este es un 1, aquí tiene un 1. X lo voy a bajar. 1 por 2 sería 2. Más 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. 10x.
Recuerden, aquí tiene un 1 imaginario, la variable siempre tiene un 1 antes de antecediendo a la variable. Más, aquí tenemos una potencia. Estas son las veces que voy a repetir 5. El error más común que es en 5 por 2, 10. No, voy a repetir 2 veces el 5, sería 5 por 5, 25. Entonces, aplicando la fórmula de cuadrado de la suma de un binomio, eso es un cuadrado de la suma de un binomio, aplicamos la fórmula y esto es lo que nos queda. Este es el resultado. Ya no vamos a multiplicar 2 veces el binomio, solo aplicamos la fórmula. Ahora tenemos x menos 3 al cuadrado. Vamos a aplicar el cuadrado de la diferencia de un binomio. ¿Qué quiere decir? Que ya vamos a aplicar de un solo en la fórmula y lo vamos a resolver. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Dice que el primero, según la fórmula, el primero dice x menos a al cuadrado. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero y el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula, tenemos el primero al cuadrado más de la fórmula 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 3. El primero por el segundo, miren. Pero el 3 lleva menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este debe llevar el signo menos. El 3 lleva el menos. Más el segundo al cuadrado. Sería menos 3 al cuadrado. Tenemos un 1. La x la bajamos. 1 por 2, 2. Más por más por menos, menos. 2 por 1, 2. 2 por 3 sería 6x. Más. Este quiere decir 2 veces. Vamos a repetir 2 veces. Sería menos por menos, más. Entonces sería 9. Ahí lo podemos desarrollar con fracciones también. Tenemos el cuadrado de la diferencia. Fracciones. Lo desarrollamos ya de un solo. El primero al cuadrado sería x cuadrado. Según la fórmula dice menos. Aquí agregamos el menos al menos 3, pero también podemos usar la fórmula agregándole el menos de la fórmula de un solo. Sería menos 2 por el primero, que sería x, por el segundo. No vamos a agarrar el término, no vamos a agarrar el signo, lo vamos a hacer sin el signo. Ya aplicando la fórmula, el signo de la fórmula sería 3/4. Más de la fórmula 3/4 al cuadrado. El x cuadrado lo voy a bajar. Menos 2 por 1, 2. 2 por 3 serían 6 cuartos x. Recuerden, hacemos fracción, el 2, le colocamos un 1. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Más, este 2 quiere decir que vamos a repetir 2 veces 3/4. Dimos 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 16. Podemos seguir simplificando. Ambos sería x cuadrado menos, tiene mitad que es 2, tiene mitad que es 3 y mitad que es 2, x, más, tiene mitad 16, sí, pero no tiene mitad, entonces solo lo copiamos, 9 16avos, y ahí nos queda la respuesta.